Ya estamos en 2024 y no he hablado sobre rumores del iPhone 16. Ya tenemos unos detalles jugosos y parece ser una actualización más interesante de lo que pensé. Mark Gurman de Bloomberg acaba de sacar un reporte extenso y tenemos información también de unas supuestas fuentes por allá en China. Vamos a ver todo lo nuevo que tenemos de rumores para el iPhone del 2024. Y como platiqué en el video anterior de rumores, se espera que el iPhone 16 Pro aumente de tamaño la pantalla por primera vez en 4 años. Ligeramente el Pro de 6.1 a 6.3 pulgadas y el Pro Max de 6.7 a 6.9 pulgadas. Las versiones normales se van a quedar el mismo tamaño, pero según un reporte de China, dice que va a ser la primera vez que vienen con pantalla de 120 Hz. Hay otro analista diciendo que esto no es verdad, que solamente los Pro se van a quedar con el Pro Motion de 120 Hz, pero todavía estamos muy temprano en los rumores, no sabemos a quién creerle. Yo personalmente no creo que le pongan 120 Hz a los 16 normal todavía. Pero hey, si tenemos un rumor es que hay esperanza. Aunque para mí lo más interesante que ha salido de rumores estas últimas semanas es el nuevo supuesto botón de captura. Parece ser que Apple va a agregar un nuevo botón al iPhone por primera vez básicamente desde que empezó el iPhone. Sí, cambiamos el switcher por el botón de acción el año pasado, pero esto sería un botón nuevo por completo en el chasis del iPhone. Estaría del lado derecho debajo del botón de poder. Supuestamente sería específicamente para utilizarlo con la cámara y por eso le están llamando internamente el Capture Button. En teoría va a estar posicionado justo donde descansa tu dedo para tomar fotografías cuando estás agarrando el iPhone de manera horizontal. Entonces tiene sentido que lo llamen el botón de captura, pero según The Information han relevado unos detalles adicionales sobre este supuesto botón. Y vaya que tiene más funcionalidad de lo que pensé. Supuestamente este nuevo botón va a ser de estado sólido, o sea, un botón áptico con diferentes gestos. Dice esta fuente que va a ser una especie de touch este botón y vas a poder deslizar el dedo en la orilla para hacer zoom in y deslizar hacia el otro lado para hacer zoom out. Que va a estar súper interesante poder controlar el iPhone con la parte de arriba en esta especie de touch. Me imagino más o menos tomando video una especie de touch bar aquí en la parte de arriba donde deslizas para tener el zoom indicado y deslizas hacia la izquierda para hacer zoom out. No sé, pero está bien interesante. Y supuestamente es sensible a la presión también. Entonces puedes hacer un toque ligero para enfocar y un toque más profundo para empezar a grabar. Básicamente como una cámara de verdad. Así funcionan. Le picas ligeramente y como que se enfoca y ya después la aplastas más fuerte para tomar la foto o empezar a grabar. Y conociendo a Apple y sus increíbles trackpads, seguramente se va a sentir como un botón de verdad y vas a sentir el clic cuando le piques fuerte o una pequeña vibración cuando le piques ligero. Yo creo que hasta el deslizar para hacer zoom pudiéramos escuchar diferentes vibraciones como clic, 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 o sentir las vibraciones, no escucharlas, pero mucha funcionalidad para un supuesto nuevo botón que va a estar en la orilla del iPhone. Yo quedé bastante impresionado cuando leí el reporte, porque es bien interesante ver a Apple trabajar en el hardware del iPhone. Es algo que no hacen muy seguido, no agregan cosas nuevas y botones nuevos todo el tiempo, pero supuestamente quieren mejorar la experiencia de foto y video, y a mí me da a entender que muchos usuarios valoran la cámara en iPhone y por eso quieren mejorar la experiencia. Yo también creo que no es casualidad que para grabar video espacial necesitas tener el iPhone en modo horizontal, entonces el botón de captura como que te incentiva a voltear el iPhone y capturar videos de esta manera, que van a ser compatibles como videos espaciales en 3D para ver después en el Apple Vision Pro. De hecho, yo ya estuve tomando muchos videos espaciales para verlos eventualmente cuando tengamos el Vision Pro en un par de semanas. De hecho, el iPhone 16 normal, los rumores dicen que van a poner las cámaras otra vez en vertical en vez de diagonal. Yo creo justamente por la misma razón, para poder capturar videos espaciales para el Apple Vision Pro, la nueva generación de videos espaciales. Ahora, aparte de los detalles del nuevo botón, hay más información interesante que ha estado saliendo. El mismo reporte menciona mejoras en conectividad, iPhone 16 con Wi-Fi 6E y el iPhone 16 Pro con soporte para el nuevo Wi-Fi 7. Sí, ya hay una nueva generación de Wi-Fi, más rápido, más ancho de banda, menos latencia, todo. Obviamente necesitas un router con Wi-Fi 7, pero estás mejor preparado para el futuro. Esta es una herramienta que no solamente te ayuda a optimizar y limpiar el RAM de tu Mac, pero te da toda esta información en tiempo real. Entonces aquí yo puedo ver cuánto tengo disponible de almacenamiento, cuánto RAM se está utilizando ahorita y cuánto tengo disponible, la batería y cuánto tiempo queda de la batería. Hasta te da una prueba de velocidad aquí directamente si le picas, sin tener que entrar a internet para ver mi velocidad. Toda esta información en tiempo real, me encanta tenerlo aquí arriba, y esto es con Clean My Mac X.
Te da muy buenas recomendaciones también. Por ejemplo, dice aquí que tengo 156 gigabytes de espacio ocupado. Vamos a darle aquí en liberar espacio y ver exactamente qué es eso. Ya detectó aquí 138 gigabytes de información atorada y caché y otras cosas, y simplemente lo puedo limpiar con un botón. Tienen también protección contra malware, un desinstalador para cuando desinstalas una aplicación que sí la borre toda por completo, y muchas cosas más. A mí me encanta Clean My Mac, lo uso todos los días y llevo muchos años utilizándolo. Si quieren utilizar mi liga, usen el código TechSantos10 para un descuento, y a mí también me dan una pequeña comisión. Gracias, vale la pena que lo prueben. Hay una prueba gratuita también, entonces no pierden nada. Abajo les dejo la liga. Y se espera también un nuevo módem 5G para mejorar no solamente la señal de la red, pero más que nada la eficiencia, que no gaste tanta batería el estar utilizando 5G. En cuanto a RAM y esas especificaciones, los filtradores dicen que el iPhone 16 normal va a subir a 8 GB de RAM en vez de 6 para acompañar ya a los Pro, y obviamente se espera el A18 Pro para los Pro, y para los normales el A17 pero no Pro. Y sería la primera vez que pasa esto, porque aparentemente Apple está dándole chips Pro a los iPhones Pro y no Pro a los iPhones no Pro. Yo creo más que nada es un tema de gráficos, ya que el Pro siempre tiene mejores cámaras y más capacidades para videojuegos y ese tipo de cosas. Pero creo que va a seguir esta tendencia donde vamos a tener A18 Pro para los iPhone 16 Pro y un A18 normal para los iPhones normal, o quizá un A17 normal para los iPhones 16 normal. Va a estar de que 15-20% mejor el procesador como todos los años, pero para mí lo emocionante es la supuesta inteligencia artificial que van a estar agregando. Hablé de esto en el video pasado, pero aparentemente sí va a venir inteligencia artificial en el iPhone este año, así como lo acabamos de ver con el Samsung en el lanzamiento del S24 Ultra, que tiene varias funcionalidades realmente útiles, como editar imágenes quitando rápido a personas que no quieres que estén en la foto, o resumiendo textos y artículos largos. Yo esperaría algo similar en el iPhone, y según los analistas habrá varias funciones de iOS 18, pero también habrá funciones exclusivas para el iPhone 16 que supuestamente van a estar corriendo nativamente en el iPhone y necesitan el nuevo procesador, y por eso son exclusivas de iPhone 16. No tenemos idea qué van a hacer estas funciones de IA, pero estoy emocionado de ver cómo Apple implementa esto, porque ya quiero ver un Siri mejorado y cosas realmente útiles que apoyan en el día al día. Después, en cuanto a las cámaras, se espera que el Pro venga con el nuevo lente 5X que tenía el Pro Max el año pasado, pero hay un reporte interesante de Corea que dice que el 16 Pro Max pudiera aumentar el zoom a un super telefoto. No da especificaciones, pero quizá un 10X o 8X o algo similar. Lo único que sí tenemos un poquito más confirmado de varias fuentes es que ultra angular va a subir a 48 megapíxeles, y para mí eso también me emociona, porque yo cuando cambio de lente principal al ultra angular sí se nota que baja la calidad, y si Apple lo pone 48 megapíxeles y lo baja a 24 megapíxeles o algo similar, creo que sí va a aumentar mucho la nitidez de esas imágenes ultra angular. Ahora, un dato nuevo que nos dio Ming-Chi Kuo en su último reporte es sobre el micrófono. Yo nunca había escuchado esto, pero supuestamente Apple está planeando una actualización del micrófono por primera vez en muchos años en el nuevo iPhone 16. Esto supuestamente para mejorar la experiencia con el nuevo Siri con inteligencia artificial generativa. Supuestamente, en teoría, estos nuevos micrófonos detectan mejor tu voz y emiten menos ruido para tener una claridad óptima. Yo no me esperaba nuevos micrófonos en el iPhone 16, pero según Kuo Ming-Chi, ahí van a estar. Y el siguiente rumor a mí me tiene emocionadísimo, pero desafortunadamente es de una fuente no muy confiable de Twitter. Entonces más adelante, si uno de los grandes lo confirma este rumor, que tienen más trayectoria, les aviso, pero por ahorita es bastante dudoso. Este usuario de Twitter dice que Apple está trabajando en una nueva tecnología de la batería llamada Stack Battery, como vimos en los rumores del año pasado, pero lo importante que está diciendo ahora es que esto va a introducir carga rápida de 40 watts y carga inalámbrica de 20 watts. 40 watts está padre. Ahorita el iPhone tiene una carga máxima de como 27 watts, entonces sí sería un incremento considerable el estar conectando el teléfono, pero a mí me emociona más el aumento de carga inalámbrica a 20 watts. Aunque no lo dice en el reporte, para mí esto sería perfecto introducir un estilo de MagSafe 2, ahora que ya tenemos el nuevo estándar mundial de QI2 con imanes y 15 watts, que es básicamente MagSafe. Apple debería de hacer algo para incentivar la compra oficiales de accesorios MagSafe, y creo que subirlo a 20 watts sería la respuesta.
tener carga aún más rápida con MagSafe oficial estaría muy cool, y quizá algo más como imanes más fuertes o más funcionalidad para transmitir datos. Estoy especulando, no sé, pero MagSafe 2 es una grande posibilidad para iPhones en el 2024 y pudiera ser su debut en el iPhone 16. O puede que no, ese es el problema con los rumores, pero tiene sentido. Estamos en enero apenas y ya tenemos mucha información. Como siempre, yo los mantengo al tanto con todos los rumores que vayan saliendo de todas las fuentes, analizo toda la información y le hago un filtro para saber cuáles son más o menos sí reales y otras no. Pero gracias por acompañarme como quiera hasta el final. Seguramente va a haber mucha información muy pronto. Suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos pronto. Peace.